Bueno, vamos a seguir conversando sobre el futuro del ministro Marco Antonio Ávila. Vamos a tomar contacto con su abogado Francisco Cox, quien lo va a representar ante la Cámara de Diputados el día de mañana. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Abogado, pareciera que, bueno, esto es minuto a minuto, pero que se van debilitando los apoyos a una acusación constitucional. Hemos escuchado incluso a parlamentarios que han presentado o firmado para la presentación y que hoy día no están seguros si van a votar mañana. Desde Bópoli hay votos divididos, sin embargo, dicen que no se estarían configurando los irregulares o las faltas a las eventuales faltas a la Constitución y que básicamente están ahí divididos. ¿Usted cree que hizo en los diputados eco su defensa y su presentación? A ver, todo abogado pretende que sí, o sea, yo quiero creer que sí, pero me parece que claramente la debilidad de la acusación constitucional es suficiente como para poder desestimar la misma. No se configura ninguna infracción a la ley, ninguna inejecución de la ley y ninguna violación a la ley. Entonces me parece que claramente es, como he dicho yo, hay un dicho entre los abogados que los escritos, las páginas de los escritos no se cuentan, se pesan. Y esta no tiene ningún peso. Pese a que tiene 7 capítulos y hay 2 que llaman la atención que pudieran haber hecho más sentido, que era el derecho de los padres a la educación de sus hijos, que para muchos se está vulnerando en la cuestión de la educación de género por el ministro y que incluso han argumentado que en vez de ocupar recursos en lo que es importante, que es el regreso de los estudiantes a las clases, la está ocupando en temas de género y que ahí estaría incumpliendo su rol. A ver, eso claramente no es efectivo. Eso han creado una caricatura de la gestión del ministro. Yo le doy el dato que en términos de presupuesto, la educación sexual afectiva integral representa el 0,002% del presupuesto. Y la reactivación de la educación, el 4,8%. Entonces, solamente en hechos se demuestra que no es cierto. Entonces, esa caricatura me parece que viene con un sesgo que lamentablemente hemos visto en la presentación de algunas personas que dieron testimonio en la comisión revisora. Y le voy a decir una cosa muy simple: uno se devela a través de la prueba. Eso es lo que, ¿no es cierto?, uno sabe. Uno, como abogado, los fiscales muestran su prueba. Pero aquí hay una particularidad. Los fiscales no pueden elegir su prueba porque es la prueba que les va llegando y a la cual los va llevando otra prueba. Pero aquí la particularidad es que los acusadores o los integrantes, perdón, de la comisión revisora, en este caso de uno de los diputados de uno de los partidos que firma la acusación, invita a esta señora, ¿no es cierto?, del comité o la Comisión Evangélica Legislativa o el Observatorio Evangélico Legislativo. Marcela Aranda. Y dice, ¿no es cierto?, ella, Marcela Aranda, ¿no es cierto?, y dice unos dichos francamente preocupantes. Entonces, es los propios diputados quienes eligen la prueba que presentan. Bueno, también hoy día, lo conocimos hoy día, pero lo dijo anoche, la diputada Cordero, que pertenece a la bancada de Renovación Nacional, también hacía alusión a la sexualidad del ministro y anteriormente, claro, no lo dejaron firmar. El diputado Sergio Bobadilla de la UDI también hacía referencia a eso. Usted inicialmente, cuando toma el caso, dice: a mí me parece que aquí hay temas más bien personales que legales o constitucionales. ¿Ya se ha hecho la convicción de que va por el tema de la discriminación y la homofobia? A ver, yo no quiero decir o sea, yo no tengo que hacerme convicciones, yo simplemente doy cuenta de los hechos que están ocurriendo, ¿no es cierto? Y aquí lo que vemos es que se eligieron personas que vinieron a decir dichos claramente homofóbicos. O sea, yo no lo dije, yo no presenté esos testigos. No son los diputados del oficialismo que presentaron esos testigos, sino que son diputados del partido que firmó, ¿no es cierto?, el libelo acusatorio. Entonces, ahí hay una develación.
Abogado, también durante la última semana hemos conocido de presuntas nuevas irregularidades en la JUNAEV. Sabemos que los casos que se están investigando imposible que entren en esta acusación constitucional, no se consideran, pero también había acusaciones respecto a que el ministro no había sido lo suficientemente diligente en fiscalizar los gastos de la JUNAEV. Bueno, no es rol del ministro fiscalizar, ya lo sabemos, pero dentro de la supervigilancia que sí tiene el ministro, él puede nombrar o remover ciertos cargos, y bajo esa perspectiva y bajo ese derecho hay diputados que dicen que debió haber removido a las personas responsables de que se cometieran estas irregularidades. ¿Ahí pudiera haber algún argumento? Matilde, yo le quiero decir que yo estoy en un hotel acá en Valparaíso, que lo estoy pagando yo, así que no hay ningún gasto público. ¿Sabe por qué? Porque incorporan hechos que no están en la acusación. Entonces quizás mañana van a decir, oiga, el abogado estaba en Valparaíso en un hotel, ¿quién pagó esa noche? La pagué yo, para que no aumenten, ¿no es cierto?, estos hechos a medida que van pasando. No hay nada de lo que se dice ahí en la acusación constitucional. Absolutamente nada. Ni siquiera las 30 raciones, ni los porcentajes de la división de los contratos, no existe nada de eso. Y lo que yo le quiero comentar es que es muy interesante, porque el señor Acevedo dio cuenta de cuando él llegó. ¿Y qué fue lo que pasó cuando él llegó? Había una investigación de la Fiscalía, del Ministerio Público, que ahora está pidiendo 15 años para el exdirector, según nos informó el señor Acevedo. Había una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades, ¿no es cierto? Y aún con todo eso, no se pidió la destitución de la ministra de Educación de aquella época, creo yo, porque no son constitutivos de ningún hecho personal de la señora ministra de aquella época. Pero además, lo que le quiero decir es que aquí solo hay dichos de un exdirector que al parecer representa los intereses de una de las empresas, y en realidad no dio ningún antecedente, ningún documento, ningún hecho concreto que uno pueda decir que hay una irregularidad. Entonces, lo que podría ocurrir justamente es al contrario, o sea, podría haber una arbitrariedad de remover a esta directora si es que no se ha hecho ningún antecedente. Y lo que es muy importante es que la directora, en cuanto se enteró de la acusación, que no dice nada que ver con estos hechos, en cuanto se le imputaban ciertas irregularidades distintas supuestamente, sin decir dónde, cuándo, cómo, quién, ¿qué es lo que hace ella? Le dice a la Contraloría, fiscalíceme, haga una auditoría completa de la forma de pago de nuestros programas. Es decir, se recurre a la instancia adecuada y no se usa la acusación constitucional simplemente porque se tiene una diferencia política o de otro tipo con el ministro Ávila. Ahora, abogado, usted defendió también en este mismo caso, bajo los prácticamente, eran 5 capítulos en la acusación constitucional contra la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Qué similitudes ve entre ambos casos? Bueno, yo justamente en estos días que he estado reflexionando, preparando, ¿no es cierto?, mi cierre ante la Cámara, he pensado mucho en el caso de la ex ministra Marcela Cubillos. Y me acuerdo que en esa época se decía que era la más ideológica del gabinete. También lo que me recuerda es que muchos de los argumentos que yo he empleado los aprendí del entonces ex subsecretario Raúl Figueroa, de quien tengo la mejor opinión, posteriormente ministro de Educación, que también tengo una buena opinión de su gestión, y por lo tanto me parece que hay cosas demasiado similares. Pero ¿saben qué otro caso he estado pensando en estos días? En el caso de Harold Bayer. Porque todos sabían que se estaba cometiendo una injusticia. Todos sabían que se le iba a privar de sus derechos humanos al señor Harold Bayer por 5 años, y por esta cosa de la unión de la oposición se estuvo dispuesto a pasar por alto la Constitución, pasar por alto las causales y condenar a una persona que claramente no tenía responsabilidad de lo que se le imputaba. Es sumamente grave. Y yo me acuerdo que en aquella época el senador Patricio Walker votó en contra. ¿Y sabe qué? Yo creo que él duerme tranquilo. Pese a que rompió esta unidad de la oposición, él creo que duerme tranquilo
porque él no fue partícipe de la privación de derechos del señor Harold Bayer. Y le quiero decir que en el caso concreto del ministro Ávila, esa privación de 5 años es aún más grave, porque el ministro Ávila es un profesor que ha hecho una opción por la educación pública y él, de ser condenado en la acusación constitucional, se le truncaría su proyecto de vida porque no podría hacer clases en un establecimiento público. Desde también esa perspectiva, abogado, bueno, usted claramente mañana va a hacer uso de la llamada cuestión previa que se presenta cuando básicamente se tiene la certeza de que no hay argumento para presentar la acusación constitucional. O sea, yo, mire, siendo las 9 de la noche, sí. Así que eso es lo que le puedo decir. Uno siempre está evaluando todo, ¿no es cierto? Pero siendo las 9 de la noche, sí, voy a usar el uso de la cuestión previa. Ahora, claro, usted dice... Me parece que no tiene sustento la acusación constitucional porque no se cumplen los requisitos. Entonces, hay elementos suficientes para presentar la cuestión previa y que sea acogida por los y las diputadas de la Cámara de Diputados y Diputadas, siempre que sometan su actuación a la Constitución. Ahora, bueno, usted lo ha dicho, muchas veces priman más los temas políticos que los netamente constitucionales y estas acusaciones lamentablemente se convierten en eso, en un juicio político, en un juicio de si gusta o no gusta la acción en la que el ministro se desempeña, etcétera. ¿Qué le parece que en un Congreso que hoy es mucho más polarizado que el de ese entonces, el del ministro Bayer, por ejemplo, haya diputados que no están dispuestos a sostener una acusación constitucional que ellos ven que no se sostiene, que no es sólida, porque aparentemente eso es lo que está ocurriendo, por lo menos en la mitad de Evópoli, en algunos diputados del Partido de la Gente, pese a todo el desorden y a la polarización que existe en este Congreso? Mire, yo no tengo idea del conteo de votos. Lo que usted me dice, si es así, me llena de esperanza, se lo tengo que decir, porque me parece que entonces sí hay diputadas y diputados que están dispuestos a someter su actuación a la Constitución y las leyes, en términos de someterse a que efectivamente la acusación constitucional sea un último recurso, que como dijo en la oportunidad que se presentó la acusación en contra de la exministra Cubillo, no se pase de la aspirina al cañonazo, que fue el diputado Diego Chalper, que justamente dijo, uno puede tener diferencias políticas, puede tener diferencias de gestión, de la opinión que tiene con el gabinete, pero la unión de la oposición no se puede usar como excusa para pasar de la aspirina al cañonazo. Esas fueron las palabras del honorable diputado Chalper, a las cuales yo adscribo plenamente, y adscribí en aquel momento y adscribo ahora. Claro. No sabemos si él va a ser fiel a sus palabras tampoco. Ahora, no le quiero dar esperanza, abogado, porque esto, usted sabe cómo es la política, puede cambiar dentro de esta noche y se usan otros argumentos y mañana la situación cambia, porque así de voluble están también las cosas en el Congreso, pero vamos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana, cuáles son los argumentos que van a pesar más y si finalmente el ministro Ávila va a poder continuar y no va a pesar tampoco su condición homosexual como se ha visto esta jornada, que ha sido un argumento de peso, aunque no se ha presentado como tal. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Mañana estaremos atentos entonces a la acusación, la presentación de ustedes y qué pasa con la cuestión previa, si es que hace uso de ella. Muchísimas gracias, Francisco Cox. Muchas gracias. Muchas gracias.